Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Año 1043. Nace Sancho Ramírez, llamado Sancho, nombre vinculado a la Casa Real de Pamplona, y Ramírez por su padre, el primero de Aragón. El territorio de frontera, la guerra y la religión serán las tres claves de su vida. Una peregrinación a Roma en 1068 lo convierte en soldado de San Pedro y pondrá su reino bajo el patronazgo apostólico. Hombre profundamente religioso, durante su reinado impulsará la reorganización y modernización del clero, con dos reformas, la que llega de Cluny y la gregoriana, que desde San Juan de la Peña supone el abandono de la Iglesia aragonesa del rito mozárabe para incorporar la liturgia romana. Su visión europea le llevó a entender sus matrimonios como parte de la estrategia de crecimiento del reino y también de sus arcas, llenas por el pago de las taifas y de los impuestos de pasos fronterizos. Pero, ¿qué sabemos de las mujeres que compartieron su vida? Buscamos el rastro, la huella de esas mujeres en la historia y lo hacemos como siempre con la historiadora Anabel La Peña. Anabel, muy buenas noches y bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hablamos hoy de las dos esposas de Sancho Ramírez. La primera, Isabel, es casi una desconocida. Y tan casi por no saber, no podemos asegurar ni siquiera su nombre de pila. Convencionalmente le llamamos Isabel, hay alguna posibilidad de que se llamara así, pero realmente no tenemos un texto, un documento fiable, absolutamente un testimonio de la época que nos asegure que ese era su nombre. ¿Qué es lo que sí que tenemos? ¿Qué escritos tenemos? Pues a ver, solemos tener en esta época algunas crónicas, entre ellas, por ejemplo, es el caso de la crónica de San Juan de la Peña, por supuesto tenemos los anales de Zurita, pero luego tenemos documentación coetánea y en algunos casos los cronistas del siglo XVI o los cronistas del siglo XIV confundieron personajes. Fíjate que ahora solo admitimos dos matrimonios de Sancho Ramírez y los cronistas mencionan hasta 5. Enrevesaron mucho, pues porque no se te conocían todas las casas condales, los personajes, y a veces cometieron errores. Con esto quiero decir que no hay que fiarse al pie de la letra, es decir, es que lo dice la crónica tal o lo dicen los anales cual. Hay que comprobarlo con documentación, y documentación lamentablemente para esta época y sobre mujeres tenemos poca cosa. Bueno, pues vamos a escuchar algunos ejemplos. Por ejemplo, una mención que hace el historiador Jerónimo Zurita. En el asedio de esta ciudad murió Armengol, conde urgelense de sumo poder, con cuya hija Felicia estaba casado el rey. Esto es de las crónicas de Zurita, Anabel. Sí, eso es de los índices en concreto de Zurita. Entonces, tengo que mencionar una cosa, que aquí ya ves, arranca con error. Armengol o Ermengol, como quieras. Efectivamente, existe el señor de Urgel, pero nunca se casó, que sepamos, que podamos constatar, con una tal Felicia que tenía otra procedencia, en vez de pirenaica, la tenía del norte de Francia. Luego ahí tergiversó, quizá porque ya te digo que en la documentación de la época ni siquiera se nombra el nombre de pila de la primera esposa. Sí que es cierto que Sancho Ramírez se vinculó matrimonialmente con una mujer de la casa de Urgel. Vamos a ir a otra fuente, en este caso la crónica de San Juan de la Peña del siglo XIV. E tuvo por muller dona Felicia, et engendró della il fillos Pedro, Alfonso et Ramiro, el cual fue monje de San Ponz de Tomerás. Un poco el error es el mismo, ¿no? Confunden a ambas mujeres. Es decir, hoy en día creemos que el primer de los hijos que menciona, el caso de Pedro, era hijo de una primera esposa de la casa de Urgel. Y los otros, y se salta uno, porque como no vivió y no superó la cronología de su padre, pues no cuenta, pero con la segunda esposa es la que tuvo a Fernando, a nuestro gran Alfonso I y a Ramiro. Por lo tanto, ojo a veces con estas implicaciones de, llamémosle, dinásticas y demás, porque hay errores que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que sabemos con certeza? Lo que tenemos claro. Que se casó con
una mujer miembro de la casa real, perdón, de la casa condal de Urgel, eso sí que seguro, que bueno, pues que de ahí ese nacimiento tuvo a Pedro I, que no compartieron padre y madre, es decir, más que el padre, y por otro lado pues sabemos por qué convenía, o intuimos, mejor dicho, por qué convenía este matrimonio entre Urgel y Aragón. La mujer, como instrumento de alianza, es un objeto, pero debido a su posibilidad de transmitir su linaje y el de su marido, es un objeto muy valioso. ¿Y en este caso en concreto? El objetivo del monarca aragonés, Ramiro I, era atraerse un duro competidor en la pugna por las parias de los musulmanes de la región del Cinca, en una fase particularmente delicada, cuando el vizconde de Àger, Amau Mir de Tost, y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer I, se habían apoderado de importantes castillos en ella. Hemos escuchado, Anabel, dos menciones de dos historiadores, María Dolores Barrios, en primer lugar, y en segundo lugar, Carlos Laliena, que cuentan un poco precisamente eso, cómo la mujer era la transmisora del linaje, sí, y por lo tanto del pedigrí, por decirlo de alguna manera. Eso es decir, la mujer no era valorada como tal, como hemos oído. La mujer es valorada por lo que puede dar su vientre. Entonces se reduce prácticamente a esa función, la de reproducción, y esa es la que nos vincula a los distintos linajes con los que se quiere entroncar pues por intereses políticos. Y en el caso de Carlos Laliena menciona muy bien el por qué interesaba en esos momentos el enlace nupcial con la casa de Urgel. Él habla de las parias. Son una de las claves en el reinado de Sancho Ramírez, precisamente este cobro de tributos, no solo a los reinos musulmanes, ssino a aquellos que tenían que atravesar la frontera. ¿Por qué era tan importante este matrimonio para asegurarlas? A ver, una cosa son las parias, como acabas de mencionar, y otra cosa son lo de los puestos fronterizos, por llamarlo de alguna manera, que es lo que denominamos aranceles, como hoy en día, tasas aduaneras. Pero las parias, claro, en el momento que los musulmanes se desintegraron en una treintena de reinos, tenemos que tener en cuenta, de los reinos de taifas, tenemos que tener en cuenta que manejaban una economía mucho más saneada que las zonas cristianas, y tenemos que tener en cuenta que la fragmentación política y el enfrentamiento entre ellos les debilitaba. Por lo tanto, compraron su defensa, la podían pagar. Compraron la protección de los reyes, y durante mucho tiempo los reyes cristianos jugaron con este tema. Y lógicamente lo que va a pasar es que fueron auténticas inyecciones de un metal precioso como el oro, la plata, etcétera, para que sirvió además para varias cosas. Para combatirlos, que en eso no sé si cuenta, pero de momento sobrevivían, para poder acuñar en los reinos cristianos moneda, y por otro lado también para invertirlo en construcciones, y es la época que se financian imponentes construcciones románicas. Ahora hay dinero para financiarlas. Bueno, estos ingleses fueron clave en la política matrimonial de Sancho Ramírez, entroncaba la Casa Real de Aragón y la de Urgel, pero no solamente con este matrimonio, es decir, se aseguraba esta alianza con otro matrimonio más. Sí, luego el segundo matrimonio pondrá la pica muy alta. Sí. El segundo matrimonio nos aleja del círculo más próximo, es decir, condados y territorios pirenaicos, y nos lleva al norte de la actual Francia, nos lleva a la Champaña francesa, y con una mujer con unas vinculaciones familiares espectaculares en aquellos momentos. Es el caso, y probablemente ese matrimonio fue instigado porque convenía, en este caso no por las parias, sino que Roma el papado intentó forzar este enlace que les venía bien. Estamos hablando de esa primera boda de Sancho Ramírez con esta presunta Isabel de Urgel. ¿Qué sabemos de esta boda, Anabel, más allá de que sería sobre el año 1062? 1062, 1063 aproximadamente, desde luego antes de que la figura de Armengol III de Urgel
se adelantara a la conquista, a la primera cruzada que existe documentada en la historia de Barbastro. Bueno, pues sabemos muy pocas, se han barajado incluso otras fechas. Ten en cuenta que en aquellos momentos ni para reyes, ni para quien iba a ser seguro heredero, no se anotaban este tipo de datos, o si se anotaron, se han perdido absolutamente. Lo que sí que sabemos es que cuando no le interesó a Sancho Ramírez, se la quitó de en medio. Quiero decir, sí, si tú lees una obra de hace unos años de algún historiador, se decía, tuvo que morir la primera mujer porque encontramos a Sancho Ramírez casado con la segunda. No, la primera siguió viva, retornó, es decir, se tuvo que producir un repudio, se alegaría casi seguro motivos sanguíneos, de consanguinidad, que la Iglesia veía mal, y bueno, ahí ya la encontramos después casada con el conde de Cerdaña, y quiero decir que sigue viva. En un momento dado, a Sancho Ramírez le interesa entroncar con esa cristiandad de la zona, llamémosle más de París que del Pirineo, y es entonces cuando se contrae el matrimonio con Felicia de Roucy. Esta mujer, Isabel, o no, pensamos que se puede llamar Isabel, está enterrada en el monasterio de San Miguel de Cuixà, que es un monasterio absolutamente maravilloso, que recomendamos mucho que vayan a visitarlo. ¿Cómo podía ser la vida para aquellas mujeres repudiadas? ¿Tenían que cargar con eso? Porque nos cuentas que no, que en realidad ella contrae un matrimonio con un conde, es decir, que tiene una segunda vida en una corte distinta. Generalmente, pues como estos matrimonios se podían disolver, ella se casa, llamémosle, hacia la Cerdaña, que ya no queda, es un territorio que actualmente está no lejos de Andorra, por decir algún punto de referencia que conocemos bien. Mitad es Francia hoy, la Cerdaña, mitad es España, y bueno, todas las dinastías tienen un monasterio, y ella se manda a enterrar en el monasterio de su nuevo marido, y el monasterio es ese precioso monasterio de San Miguel de Cuixà o de Cuixà, depende de cómo quieras la pronunciación, un monasterio benedictino que además sería una de las figuras más importantes unas décadas antes para los cambios que se introducen en la Iglesia, el famoso abad Oliva. Entonces ella ya se retira de aquí, se marcha allí, y creemos que la estamos llamando Isabel porque a una hija de su hijo, es decir, a su nieta, le ponen el nombre de Isabel, pero no tenemos más datos que eso, y es un poco a veces estirar el hilo. Bueno, fíjate cómo serían las cosas, que ni siquiera en la documentación de su hijo se le pone un nombre propio. Así, en noviembre del año 1094, Pedro I escribía: En el nombre del Santa e Individua Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo, el rey Pedro, hijo del rey Sancho, movido por el amor divino, para la remisión de todos mis pecados y por el alma de mi padre y de mi madre y de todos mis parientes, doy, concedo y confirmo al Señor Dios y a Santa María de Obarra y al monasterio de San Victorián de Asán. ¿Eran habituales, Anabel, este tipo de documentos? Sí, si hay algo que tuvo miedo la gente de los siglos XI y XII fue el miedo al infierno. Y entonces esas donaciones, que a veces son sinceras y a veces son propagandísticas y a veces son, pues por presiones del propio centro y demás, sí que nos encontramos con que se hacen estas donaciones. A veces nos da el nombre del rey que lo hace y el nombre si lo hace por su padre, por su madre, y nos proporcionan los nombres, y como ves, aquí ni siquiera los cita, no pone onomástica para la madre. Entonces esas situaciones, claro, es que nos han dejado desarmadas ante la posible Isabel, entre interrogantes, de eso sí, de la casa de Urgel. Reinas y señoras. Dejábamos a Anabel a Sancho Ramírez repudiando a su primera esposa, suponemos. Hubo una segunda que fue la puerta de entrada de Aragón en el corazón de Europa. Sobre ella sabemos algo más. Hablamos de Felicia de Roucy, hija de Hilduino III de Montdidier, señor de Rameput, y de la condesa Adela de Roucy, bisnieta del rey de Francia Hugo Capeto. Casi nada. Sí.
¿Qué sabemos de esta familia? Pues de esta familia, a ver, no era una familia de decir, bueno, pues como el ducado de Aquitania, grandes posesiones, gran importancia, pero lo supieron hacer muy bien los dos personajes, padre y madre, que acabas de citar. Es decir, ellos poseían en la zona que hoy llamaríamos la Champaña francesa, muy al norte de la actual Francia, y poseían un pequeño territorio. Eran unos miembros de la nobleza normalitos, corrientes, pero casaron a todos los hijos, a todas las hijas, porque tuvieron una colección, las casaron muy bien, y eso les dio unas enormes alianzas y una enorme presencia en la Europa del siglo XI, en la Europa occidental. Tuvieron 9 hijos, 7 de ellos niñas, y como bien dices, hicieron muy buenas bodas. Surgidas de estos 9 hijos de Ilduino y de Adela, vivieron durante la primera mitad del siglo XI y la primera mitad del siglo XII 120 personas que conocemos por sus nombres, y estamos seguros de que hubo otras muchas. La red familiar, sobrepasando las fronteras del Reino de Francia y del Imperio Germánico, se extendía principalmente por las tierras de Hainaut, Vermandois, Lorena y Champaña, pero llegaba hasta Borgoña, Luxemburgo, Flandes, Picardía, la isla de Francia y Perche. Fuera del reino se podían encontrar descendientes en Inglaterra, Navarra y Aragón, e incluso en el reino de Jerusalén. De estas 120 personas, algunas fueron, sin duda, señores y damas de importancia relativamente modesta, pero la familia de Roussy podía vanagloriarse de estar aliada con una veintena de casas condales, comenzando por la de Flandes, Hainaut, Luxemburgo, Borgoña y Perche, y a 3 familias reales, las de Inglaterra, Navarra y Aragón. Bueno, esta novela es un ejemplo de ingeniería político-matrimonial estupendo, y además en este caso ganaban todos. Sí, porque, bueno, quiero decir, te convertías en aliado con quien te casabas entre familias gobernantes, aunque fueran grandes o pequeños los territorios. Pero es que además esa familia con la que enlazabas estaba a su vez enlazada con otro rey. Entonces se creaba una tupidísima red de protección, de alianzas, y por lo tanto era consolidaban la figura de esta pequeña dinastía con pequeñas posesiones, pero que enlazó muy bien. Quien trazara la política matrimonial lo hizo de maravilla. Claro, tenemos a nuestro rey, a Sancho Ramírez, que estaba aquí en el Pirineo, que en el año 1068 se marcha a Roma. ¿Cómo influye esta peregrinación a Roma para que él entre en contacto con estas casas reales o estas casas condales y se pueda pactar este matrimonio? A ver, ese viaje para mí siempre me ha resultado trascendental. Hacia 1068, como se convierte en Miles Santipetres, en caballero, en soldado de San Pedro con el Papa, y me parece que es el Papa Alejandro II, pero vamos, estaban intentando en esos momentos vincular a una figura que es el hermano de Felicia, Eblo II, que era el brazo armado de la Iglesia en aquellos momentos, y por lo tanto puede ser que el matrimonio fuera sugerido por el propio papado de la época para vincular. Ten en cuenta que se está empezando a extender un poco la idea de que hay que acabar con el Islam con la espada. Y claro, qué mejor que un territorio como el nuestro, que teníamos frontera con el Islam, que pueda llegar y que se vea comprometido simplemente con este matrimonio a que Eblo II, el hermano de la nueva reina, acuda aquí con sus familiares, gentes de la Normandía, gentes de Francia, que es lo que acabó pasando, y ayudaron tanto a Aragón como a Castilla a ir avanzando frente al Islam. ¿Qué aportábamos nosotros? ¿Qué aportaba Sancho Ramírez? ¿Qué interés tenía para ellos? A ver, el interés básico que yo deduzco es que el Papa quería cambiar la situación de la Iglesia española. Íbamos por libre, toda la península ibérica. Entonces, a cambio de la protección, a cambio de influir en que vengan cruzados franceses y demás, nosotros pagamos un peaje. El final del rito mozárabe, que fuimos los primeros en toda la península. Bueno, ¿qué sabemos de ella? ¿Qué sabemos de Felicia?
Pues sabemos poquito, como siempre, pero un poco más que Isabel. A esta le ponemos nombre, por lo menos. Quiero decir que cuando menos eso. Hay unos 10 documentos que han sobrevivido de esta mujer, nunca como gran protagonista, rara vez, pero sí acompañando a su marido, sí siendo testigo de algunos de los actos que se celebran en aquellos momentos. Sabemos que hay su vinculación a una población de las 5 villas, a Biel. Sabemos que tuvo predilección por la iglesia de Biel y por otra cercana. Es decir, todavía hoy en Biel existe la iglesia, claro, ha ido transformándose a lo largo del tiempo, pero sigue teniendo la misma vocación que cuando Felicia llegó aquí, San Martín de Biel. Y de otro punto religioso que se vincula ahí de una forma importante es San Esteban de Oraste, que está en el área de Luesia, Biel, en esa zona. Entonces es una mujer que sí ha dejado testimonio escrito. Bueno, pues vamos a escuchar alguno de ellos. En el nombre de la Santa e Indivisible Trinidad para siempre. Amén. Esta es la carta de acuerdo y confirmación que yo, Pedro Sánchez, te hago a ti, mi hermano Fernando, por mandato de mi señor rey y padre Sancho, para el cambio de Ribagorza, que le fue dada como dote a la reina Felicia. Te doy Biel con sus términos, Óbano con sus términos, tal como los delimitó el rey cuando lo empezó a construir. Abao, Hispaniés y Robusta, con sus términos y derechos que hoy día tenemos allí y los que antes pudimos adquirir. Y Fañanás, Bailo, Ardanés, Lobera y Sibirana con sus términos, y Asieso, que está junto a Jaca, y Huye, que igualmente está junto a Jaca, y Paternué, debajo de Oroel, que le fue dada en su bautismo, y en Jaca unas casas y unos baños, y cada año 1000 sueldos de dineros de su moneda. Todo lo que arriba está escrito, lo dono, concedo y confirmo a Fernando, mi hermano, para que lo tenga ingenuo él mismo y su posteridad para siempre. Y si dejara de ser mi hermano Fernando, todo lo arriba escrito tenga mi hermano y suyo Alfonso, el mismo y su posteridad para siempre. E igualmente doy a Fernando 2 villas por sus palacios en Alquézar. Sus nombres son Ortún y Vallaries, para que las tenga y las posea para siempre. Bueno, escuchando esto, vamos a repasar la genealogía. ¿Quién es este Fernando y quién es este Alfonso? Pues Fernando es el primer hijo entre Felicia y Sancho Ramírez. Alfonso es el segundo hijo de ese mismo matrimonio, que es el que acabará reinando, porque Fernando falleció antes que su padre. Lo que hace es, entre el hijo de cada uno de los dos enlaces, Pedro por un lado y Fernando, renegocian la dote, esa dote que hablábamos un día, que decíamos que estas mujeres recibían una dote, unas arras, un elemento para mantener, es decir, que componían las rentas de tales poblaciones, y hacen una negociación. Ribagorza, que había sido entregado a la dote, como dote a la reina, renuncia de Fernando y a cambio le dan otras propiedades. Bueno, vamos a recordar que la boda de Sancho Ramírez con Felicia fue hacia el año 1070. Un año después nacía este primer hijo, el infante Fernando, y un año después el futuro Alfonso I. Ramiro II no nacería hasta 1086, es un tardano. Es un tardano. Y previamente Sancho Ramírez había tenido a Pedro con su primera mujer, de la que apenas sabemos el nombre. Pudo haber más descendencia, pero no se sabe prácticamente nada. Lo que sí que tenemos es algunas referencias más, vamos a escucharlas. Crismón. En el nombre de la Santa e Indivisible Trinidad que reina por los siglos. Amén. Esta es la carta de dote de la Iglesia de San Martín de Biel que yo, Sancho, por la gracia de Dios, rey de los aragoneses, hice para remedio de mi alma y de mis antepasados. Bueno, el documento enumera los bienes, pero seguimos leyéndolo. Todo lo arriba citado doy y concedo a Dios y a San Martín de Biel por los siglos de los siglos. Y yo, la reina Felicia, igualmente doy el diezmo de una viña mía que le compré a la mujer de Exepe y el diezmo de mis gansos de Biel. Claro, ¿cómo era el reino entonces, Anabel? ¿Hasta dónde llegaba? A ver, en aquellos momentos, estamos en el año 1094, estábamos acercándonos, que será la fecha de muerte de Sancho Ramírez, nos estábamos acercando hacia Huesca, pero no estaba todavía en nuestras manos. Por supuesto, teníamos una avanzadilla
que bueno, pues un castillo importante hacia el Ebro que nos permitía vislumbrar la posible caída, que no cayó hasta 20 años más tarde, de Zaragoza. Acabábamos de salir de dos portillos naturales, como eran, en 1083 se conquistaron Graus y se conquistó también Ayerbe. Eso nos iba a empezar a permitir asomarnos a la tierra, a las tierras que hoy llamamos del Somontano. Estábamos en esa situación. Estamos con un reino pequeño que está intentando crecer, que necesitamos ayuda extranjera, y de ahí el matrimonio que estamos nombrando, y que acecha, pero todavía no tenemos posibilidades de conquista de grandes ciudades. Habrá que esperar un poco. ¿Dónde vivía el rey? ¿Teníamos corte? ¿Vivíamos en los monasterios? ¿Cómo era aquello? A ver, sí que sabemos que determinadas festividades litúrgicas del año las celebraban en los monasterios. La Cuaresma se suele pasar en San Juan de la Peña. Luego, en la época de invierno, tenían que estar un poco más recogidos, los caminos se tienen que ser intransitables. Es imposible moverse, nieve, problemas. Sin embargo, en primavera se empezaban a mover. Hay que dar una vuelta, es una monarquía itinerante. Pero claro, cargar con, y perdón por lo de cargar, pero cargar con mujeres, niños, las damas, etcétera, ellas creemos que se quedaban más bien en algunas de las sedes reales. Y esas sedes reales pudieron ser perfectamente Bailo, pudo ser perfectamente Astorito, pudo ser perfectamente, no es que fuera de sede real, pero tenemos un castillo que es único y que incluso se vincula, si pudo ser construido por gentes que vinieron del norte de Francia, con Felicia, como es el caso de Biel. Biel tiene una ligazón con la casa reinante aragonesa en la época importante. Bueno, pues era el reino, la capital estaba en Jaca. Oficial y oficiosamente, es decir, nadie hablaba del concepto capital, pero era la única ciudad, era la única ciudad existente con esa denominación, y bueno, pues allí se pudieron pasar determinadas estancias de la Casa Regia. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Estamos hablando con Anabela Peña de Felicia de Roucy, la segunda esposa de Sancho Ramírez, y nos comentabas, Anabel, que hay hasta 10 documentos que la citan. Vamos a escuchar otro. Esta es la carta que hago yo, Felicia, reina a Dios y al beato Esteban. Movida por el amor a Dios y atemorizada por mis pecados, ofrezco a Dios y a San Esteban todos los diezmos de mis bienes dotales, y también por la salud de mis hijos. Claro, este es un documento, Anabel, que tiene una peculiaridad, es que no está fechado. Sí, no está fechado, pero sabemos la fecha. O sea, solo se menciona el mes. Pero en los documentos de esa época, lo que se suele poner después es un listado diciendo, y fulanito reina en tal sitio, y menganito es obispo en tal otro. Y cotejando y ensartando todos esos datos, nos sale un año, creo que recordar que es el año 1086, porque el documento en sí menciona que se ha conquistado Toledo, y eso fue un año antes, y menciona al obispo, al hermano de Sancho Ramírez, como obispo de Jaca, y eso coincide exactamente en 1086. Por lo tanto, en enero de 1086 se puede fechar este texto. Los monasterios eran los grandes depositarios de los documentos. ¿Se falsificaban documentos en aquella época? Como no te puedes imaginar. A montón, ¿no? Muchísimos. A montón. Observamos, fíjate, cuando sabemos, tenemos una noticia histórica, es decir, el monasterio de San Juan o Santa Cruz de Arseros pleitea, vamos a suponer, con el obispo de Jaca por los diezmos, por las primicias. Observamos que de pronto aparece un documento que pretende ser anterior, justificando los derechos patrimoniales sobre una población. Y claro, los escribas no siempre aciertan con la falsificación. O fechan con una forma que no es la normal, o hacen un tipo de letra que imita que ser antigua, o tienen errores en la denominación de los tenentes de los castillos, de quién reinaba, quién era el obispo, y podemos ir rastreando falsificaciones. Y sobre todo cuando un documento en esta época les aporta muchos bienes a una de las dos partes,
es para pensar que puede haber algo más que la donación. Bueno, pues confiando en que sea auténtico, vamos a escuchar un último fragmento de otro documento, porque cita a un personaje muy, muy interesante de esta época. El glorioso rey don Sancho y su hijo Pedro y el obispo don García, hermano del rey, y también la reina Felicia y la condesa Sancha, hermana del rey, y una multitud de hombres notables. Hecha esta carta de donación y confirmación en 1080, el día de la dedicación de la iglesia de San Juan. Este documento, Anabel, nombra a la condesa doña Sancha, y si hay una figura apasionante en esta época de la que hablaremos un día largo y tendido, es ella. Es ella, es una mujer casi, y teniendo en cuenta lo que voy a decir, así que hay que perfilarlo, sería una mujer del siglo XXI. Uh-huh. Es decir, parece mentira que hayan pasado 1000 años y que todavía sea un auténtico referente de cómo una mujer, si quería y las circunstancias le favorecían, podría ser realmente independiente. Es decir, no es una mujer que se someta. Ya la casó su padre. Cuando enviudó se negó a volver a casarse, lo cual es muy extraño, porque normalmente este tipo de mujeres vuelven a enlazar rápidamente matrimonio. No tuvo hijo del primer matrimonio, vendió sus propiedades. Una mujer que tuvo independencia económica, punto 1. Su hermano Sancho Ramírez la adoró, prueba de ello es la cantidad de bienes que le dio, y no tanto, fíjate, por ser hermana, porque había otras, sino porque es la gran colaboradora en la iglesia. Uh-huh. Una mujer que rige un monasterio masculino como Siresa, una mujer que administra un obispado como el de Pamplona. Es una mujer realmente peculiar. Su abuela le dejó bienes, ella tuvo, ella compró, ella vendió, pero libremente. Ella asesoró a su hermano, a su sobrino Pedro, y una bula papal reconoce el papel de esta mujer. Alude a Sancha de Aragón, es decir, a esta hermana de Sancho Ramírez, y además no debió mantener mala relación con Felicia de Roucy, con la francesa, que fue una auténtica adelantada en la política religiosa para el reino. Uh-huh. También peregrinó a Roma, que a mí es algo que me parece fascinante. Pues creo que sí, que marchó. Así como te puedo asegurar que Sancho Ramírez sí, en este caso es posible. Desde luego, la bula papal reconoce su papel, hasta ahí seguro. Bueno, pues es una mujer de verdad con una vida absolutamente apasionante. Felicia de Roucy, volvemos a nuestra reina, falleció el mes de enero en el año 1094, tampoco podemos precisar el día, fue enterrada en San Juan de la Peña, al igual que su marido, pero hay algo que también nos ha legado, que desgraciadamente no lo tenemos aquí en Aragón, está en el Museo Metropolitano de Nueva York, que es el conocidísimo Evangeliario de Doña Felicia. Son 2 piezas, sí. Eso está desde principios más o menos del siglo XX, pues aproximadamente hace 100 años. Salió de España, salió primero de Aragón, salió de España, y bueno, pues acabó en manos de distintos propietarios y acabó en el Metropolitan de Nueva York por una donación. Es una pieza peculiar. Es una pieza, el interior de esa pieza, imagínense nuestros oyentes una tapa, es de madera, tampoco tiene nada más, va recubierta con una chapa metálica, pero sobre esa chapa metálica adornada con esmaltes y demás, se integraron, se atornillaron, por decirlo de alguna manera, tallas de marfil. ¿De dónde sacó Sancho Ramírez, Doña Felicia, esas placas? Puede ser del comercio con el mundo musulmán, o puede habérselas traído del mundo del viaje de Italia. Es un Cristo, es la Virgen, San Juan, el sol, la luna, pero sobre todo la inscripción. Y en la inscripción habla de Jesús Nazareno y menciona claramente Felicia Regina. El patronazgo de esa pieza es indudable de quién la da. Pero ¿a quién? Es posible que se la diera personalmente a doña Sancha, que durante un tiempo estuvo vinculada a Santa Cruz de las Heros, entraba y salía como quería, pero bueno. O es posible que lo donara a la comunidad.
El caso es que esa pieza acabó en manos de particulares y, insisto, hoy en día no tenemos. Pero es una pieza peculiar, anómala y muy importante. Bueno, pues nosotros vamos a acabar con otra pieza, en este caso musical. Estamos hablando de La Dama de Aragó. Ya comentábamos la pasada semana que hay muchas versiones de esta canción. Nosotros hoy terminamos con esta. Esperamos que les haya interesado. Hablaremos más de estas mujeres desconocidas en la historia de Aragón, de estas reinas, damas, señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Anabel La Peña, muchísimas gracias. De nada. De la cavallera rosa li arriba fins als talons. Ai, adeu, Anna Maria, robadora de l'amor. Ai, adeu. Sa mare pentinava amb una pinteta d'or, cada cabell una perla, cada perla un anell d'or. Ai, adeu, Anna Maria, robadora de l'amor. El seu germà la mirava amb un ull tot amorós. Se la mira i se l'emporta a la fira de Lió. Ai, adeu, Anna Maria, robadora de l'amor. Ai, adeu. De tants anells que li compra, li cauen